Una de las joyas de la literatura cristiana, hay un libro que se llama La mortificación del pecado, de John Owen, y pues por mucho tiempo ha estado entre mis manos. La mortificación del pecado, que es la versión Veloso, que traduce mortificación, y la versión 60 dice hagan morir o denle muerte. A todo lo pecaminoso, a lo terrenal, hagan morir todo deseo. Denle muerte o mortifiquen. Son verbos diferentes, pero que conducen a una acción del sujeto que experimenta o que experimentamos los ataques del pecado que está en nosotros. Pero hay cosas que lo dejan a uno bastante absorto y realmente fortalecidos, que otros cristianos hayan descubierto cómo manejar el pecado que está en nosotros, el pecado que mora en mí, como dijo Pablo. Y este libro, en alguna partecita dice así: si el pecado no es frenado, si no es continuamente mortificado o se le está dando muerte conscientemente, muriendo a esos deseos de forma voluntaria, a partir de un conocimiento de Dios, porque la voluntad no tiene peso, así como la energía no tiene peso. La voluntad está movida por el conocimiento. O sea, el ser humano, su voluntad está sujeta a lo que conoce o a quien conoce o a la influencia que posee. Entonces el libro dice: si el pecado no es frenado, si no es continuamente mortificado, así parezca Petro, qué feo, si no es continuamente mortificado, entonces el pecado producirá pecados dominantes, pecados escandalosos, que desde luego dañarán nuestra vida. Entonces hay una invitación a que conscientemente sepamos y entendamos que el pecado, mientras estemos vivos, respirando, jamás va a dejarnos en paz. Y por lo tanto nuestra obligación es tampoco dejarlo en paz a él. Ser conscientes que somos vulnerables, que somos personas que, como dice el libro aquí, aún los creyentes más santos en el mundo, más consagrados, caerán en los peores pecados si abandonamos el deber de darle muerte, de morir diariamente, a través de la obediencia a la palabra de Dios, a todas aquellos o aquellas arremetidas del pecado. Pero aún nos amplía más el espectro. El escritor John Owen dice: el pecado siempre aspira a lo peor, jamás se sacia como el Seol. Cada vez que el pecado se levanta dentro de nosotros para tentarnos o para seducirnos, nos conducirá al peor pecado posible de esa clase, si no es refrenado. Por ejemplo, si pudiera cada pensamiento sucio, cada mirada lasciva, si pudiera, el pecado nos haría terminar cada vez en adulterio, en cualquier tipo de inmoralidad. El pecado, tal como el sepulcro, nunca se sacia. Un aspecto principal de la naturaleza engañosa del pecado es la forma en que comienza con pequeñas cosas, pequeñas demandas, pequeñas exigencias de nuestra apetencia carnal. Los primeros ataques, las primeras sugerencias del pecado son siempre muy pequeñas, muy modestas. Si el pecado tiene éxito en su primer avance, entonces exigirá cada vez más, hasta que por fin el mero hecho de mirar a una mujer bañándose, hermosa bañándose, termine en el adulterio, en maquinaciones malvadas, incluso en el homicidio. El caso del rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 2 al 17. El escritor a los hebreos, posiblemente Pablo, nos advierte que no debemos permitir, que es lo que nos ha pasado a muchos cristianos, que alguna vez teníamos la sensibilidad elevada, y cada vez que usted se aleja, se aparta y abandona el deber de darle muerte a sus deseos pecaminosos, cada vez más
el corazón se nos encallece, se nos endurece, perdemos sensibilidad. Hebreos capítulo 3, verso 3. Si el pecado tiene éxito en sus primeros avances, entonces repetirá su ataque inicial hasta que el corazón se torne menos sensible al pecado y entonces el corazón esté preparado cada vez más para hundirse aún más en el pecado. El corazón está siendo endurecido y sin percatarnos de ello, con el fin de que el pecado aumente sus demandas sin que la conciencia sea muy alterada o muy turbada. De este modo el pecado progresará gradualmente, incrementando sus demandas. La única cosa que puede impedir que el pecado siga progresando es la continua muerte, la continua mortificación. ¿Y cómo se lleva a cabo la mortificación del pecado? ¿Cómo se le da muerte a eso que tenemos allí? Bueno, eso de pronto lo puede explicar luego. Pero quería comentar esto, que obviamente nadie lo va a ver, pero pues para mí mismo, esto no lo digo para nadie, esto lo digo para mí mismo.